Mira, yo durante el estallido social usaba mi auto como ambulancia para trasladar a los muchachos heridos en Lo Hermida hacia los puntos de salud. Y también nos movilizábamos en él para ir a sacar perdigones a las 2, 3, 4 de la mañana. Y en enero del 2020 llegan carabineros a incautar el auto diciendo que había otro legítimo dueño. El auto yo lo había comprado al contado a una automotora y se lo llevan sin tener una orden judicial, sin tener una orden de incautación, y desaparece en la 43 comisaría. Así que hicimos la denuncia respectiva y con mi abogado Hernán Valdivia nos dimos cuenta que habían 2 carabineros de altos cargos del OS9 en servicio activo que se habían traspasado el auto no teniéndolo en su poder, mientras yo ya lo estaba conduciendo y lo tenía en mi poder. Y por lo tanto un carabinero se lo traspasó a otro carabinero y pidieron que los carabineros de la 43 comisaría, de otros de La Reina, que fueron a mi casa, incautaran el vehículo. Y en realidad fue una incautación ilegal porque nunca hubo una orden de incautación, sino que fue todo a través de amiguismo, a través de haciendo abuso de su condición de funcionario público. La cosa fue a la Corte de Apelaciones, después a la Corte Suprema, y finalmente se me dio la razón por unanimidad en el fallo de la Corte Suprema respecto a que habían sido vulnerados los derechos constitucionales. Así que se acogió el recurso de protección y se procedió a dar la orden que se me devuelva el auto. Y para allá vamos ahora, así que apareció en Lanco, una comuna en el sur, cerca de Temuco, y que pertenece a la comisaría Panguipulli. Todo el mundo sabe lo que pasó en Panguipulli también, con el malabarista. Así que en ese mundo vamos a tener que ir a buscar el autoambulancia. No sabemos en qué condiciones está el auto, ni qué papeles tiene, ni qué le hicieron, no sabemos nada. Y si yo no tuviera los medios económicos para ir a Lanco, simplemente no lo tengo de regreso. Porque el abogado trabajó absoluta y totalmente gratis. Así que
Ahí el abogado Hernán Valdivia fue el que ha hecho todo este periodo un trabajo de solidaridad con nosotros, con el fetus, y si no tuviera ese recurso nunca hubiese podido recuperar el auto, jamás. Llevamos casi 2 años en esto, imagínense, pagar un abogado durante 2 años, de enero de 2020, imposible, pues. Entonces cualquier otra persona no hubiese tenido todo este tiempo plata para pagar un abogado y no recupera el auto. Claro. Y uno dice, bueno, a lo mejor fue una estafa común y corriente, pero llama la atención que sea tan dirigida que en un día, desde que se pidió supuestamente la incautación, hayan llegado en un día a mi casa, en un pasaje cerrado. La orden que finalmente obtuvieron de algún fiscal, la obtuvieron al día después de la incautación, y desaparece la 43 comisaría tremendamente cuestionada en temas de derechos humanos, y son 2 carabineros en servicio activo. Entonces hay demasiadas coincidencias que a uno le hacen pensar que esto obviamente también tiene relación a lo mejor con el estallido social. En primer lugar, quizás pues, comentar algo sobre tu propia biografía, ¿no? ¿Dónde naces? Vamos un segundito. Ya. Bueno, nosotros somos una familia indígena y yo nací en un pueblo que me sacó mi abuela, que era la partera del pueblo, mi bisabuela, la abuela de mi madre. Ella era la partera del pueblo, en un pueblo que se llama Villaseca. Y ahí fuimos criados los 3, emigramos a Ovalle por razones de trabajo de mi padre, que es la ciudad que queda cerca. Y después de eso, el 73, mi padre era carpintero y mi padre fue detenido por su vinculación con la Unidad Popular. Estuvo 3 años y medio detenido, torturado. En ese lapso que él fue detenido, se robaron a mi hermana Corina, que tenía en ese entonces 3 meses de edad, desde el hospital, que hasta el día de hoy está desaparecida. Y después de 3 años y medio mi padre fue liberado y le cambiaron la condena por exilio. Después, cuando viene el Papa a Chile, empiezan a aparecer las listas de los exiliados que podían volver. Eso fue el 86. Y entre ellos apareció mi padre, que podía volver nuevamente a Chile, así que ni más ni menos, pescamos todos nuestros bultos, cerramos toda la historia allá en Alemania y ahí volvimos todos y volvimos nuevamente a Ovalle. Y después de eso yo hice mi historia académica, estudiantil acá en Santiago y me quedé acá. Una de las cuestiones que nos interesa es vinculada con las razones por las que protagonistas de la revuelta se involucran, ¿no? De una forma o de otra. O sea, si hay, por ejemplo, una razón, algo que te genera rabia, que tú dices, necesito participar, si es una razón humanitaria, en tu caso también, ¿no? Por hacer la labor médica, entre otras, o si es una motivación política también, o ética. Yo creo que primero no empecé a participar en lo social por el estallido social. Esto empieza mucho antes. Yo recuerdo cuando fue el movimiento de los pingüinos, asistí a la huelga de hambre de los pingüinos. Se habían tomado el colegio en Buin, por ejemplo, para el terremoto del 2010. Estuve ahí en la Villa Olímpica asistiendo como médico en la Junta de Vecinos. Entonces esto viene de mucho antes. Yo hice un juramento hipocrático
en el cual me obliga, no es un conceder, es mi obligación como médico ayudar, y entre eso ayudar está también el ayudar a que los pacientes tengan los derechos sociales. Sin derechos sociales no hay salud, y eso me obliga por lo tanto a estar comprometido. Lo que vino después del estallido social es una agudización de esa lucha. Creo que, y no podía estar fuera, si mis pacientes estaban ahí peleando, ¿cierto?, cayendo, no podía estar fuera de esa lucha, y por lo tanto justamente por eso me comprometí en turnos, en Brigada de Salud, en Plaza Dignidad, en Lo Hermida, y es lo que tenía que hacer en ese momento, no lo vi de otra manera. ¿Recuerdas el primer día que estuviste en una de las protestas? Sí, de acuerdo. Venía yo del trabajo, por una extraña razón había que buscar a mis hijos y toda mi familia estaban, ya vamos yéndonos a casa, desde el sector de Providencia, íbamos en el auto, de repente en Irarrázaval nos topamos con una marcha. Y claro, ya habían empezado como a haber efervescencia del metro, ¿cierto? Los estudiantes con el metro, con la evasión masiva. Y me topo con esa marcha. Yo dije, chicos, bajémonos. Y nos bajamos toda la familia y paramos el auto y empezamos a marchar al revés. Empezamos a marchar con la marcha hacia el centro, era hacia Plaza Dignidad. Y fue la primera concentración que tuvimos. Me puse mi vilcha, ¿no? De guerrero, y después de eso, ya yéndonos, dijimos esto está para grande, así que vámonos a nuestro territorio, que era Peñalolén. Nos fuimos para allá y había un paradero donde había gente esperando micro que no pasaba nunca, porque ya se habían acabado incluso las micros, estaban ardiendo algunas micros. Entonces yo vi a un caballero con un niño que estaban ahí en un paradero solitario esperando micro y decidí parar. Y le dije, caballero, ¿para dónde va? Y me dijo, voy hacia la Florida. Lo subí al auto y nos fuimos por las autopistas rápidas y lo fui a dejar a la Florida, que no quedaba nada cerca de donde yo estaba, avanzamos mucho. Y cuando volvíamos ya empezaron a arder los metros, ya vimos arder los metros y eso fue el primer día, la verdad que fue bien impactante. Y sabía que algo estaba pasando tremendo en Chile que nunca antes había pasado, que nunca antes yo había visto en ninguna parte. ¿Cuál fue la sensación que tuviste al ver? Porque claro, es algo muy simbólico, ¿no? El metro ardiendo, el metro es la infraestructura básica de una ciudad grande como Santiago, ¿no? ¿Qué te evocó el ver el metro así, de esa forma? Independientemente de lo que uno crea, quién finalmente como el metro, que hasta el día de hoy no está claro, lo que muestra es cuánta energía estaba acumulada en esos 30 años, que siempre se dice no fueron 30 pesos, sino que 30 años, y lo que provocó, la rabia que provocó, es lo que me impresionó, la tremenda fraccionamiento que había de una sociedad, de un pueblo entero, versus una élite, y que se reflejaba ahí, en el metro, que es lo que usamos a diario, ¿cierto? Y que los demás no usan, eso es claramente. ¿Qué te llevaba en ocasiones? Porque has comentado que estabas en ocasiones en Plaza de la Dignidad y en ocasiones en Lo Hermida. ¿Qué te llevaba a estar en un lugar o en otro? Era fuerte porque cuando estaban, sobre todo los días viernes, que era más fuerte, pero antes era casi todos los días, salía de la pega, me iba a Plaza Dignidad, atendíamos heridos y después la noche seguíamos en Lo Hermida. La noche salíamos a la 1, 3, 4 de la mañana, en cuanto nos llamaban estábamos en un chat de WhatsApp del Salud, que hasta el día de hoy estamos ahí, y había que partir en cualquier horario. Y justamente en esa situación ocupé mi auto como autoambulancia trasladando a la gente. Entonces era estar en alerta, vigil y también preocupado casi las 24 horas. Aquí está Damián y Eduardo, vamos camino hacia Lanco, aguante.
que siempre me ha llamado la atención y la he discutido con Eduardo, que es un grupo de personas que hablan de que esto nunca fue un estallido social, sino que fue un estallido delictual, ¿no? Y se vincula un poco todo lo que ha pasado con una ciudad destruida, en llamas, ¿no? Con un cierto anarquismo, sobre todo un cierto nihilismo político, ¿no? ¿Has escuchado tú ese tipo de críticas? Sí, claro, son habitualmente de los sectores que están más acomodados. Además de eso, tiene que ver con que no se valida la violencia del pueblo, pero sí se valida la violencia del Estado. Entonces, las barricadas producen humo, producen fuego, es verdad, pero a veces son la única forma de defenderse cuando viene un carro policial y atropella a los manifestantes. La primera línea que se le acusa de violencia efectivamente es la que permitió que Plaza Dignidad se llenara de manifestantes. Entonces hay que ver un contexto cuando la violencia del pueblo sirve para una defensa de los derechos humanos. Y eso a lo mejor es algo muy cuestionado porque los que están en la plaza, incluyendo los políticos de siempre, sacándose una selfie, ellos no están en la primera línea conteniendo a los carabineros y no podrían estar ahí si los cabros no estuvieran cayendo en la primera línea. Entonces, esa violencia, claro que existe, pero una violencia de clase, una violencia del pueblo que se defiende o se protege. Y creo que la violencia que se usó en el estallido social fue básicamente de protección. Y efectivamente le tiraban piedras, le tiraban palos, hacían barricadas, pero no vimos fusiles, no vimos pistolas, no vimos de ninguna manera una violencia que estuviera injustificada. Bueno, estamos esperando acá el bus Bualanco, a ver si nos para alguno que quisiera llevarnos. Haiche Huanchoy, Haiche Pachi, Haiche Ipachay, Jauco, Chihuinto, Hayam Chicaco, Tancolsa, Hayam Chicaco, Tancolsa, Auco, Arayay Cortés, Haiche Chinchi Damián, Haiche Chinchi Eduardo. Chuclisajo, Chuclisajo, Chuclisajo. Haiche. Cheche, Cheche, Cheche. Llegamos a la comisaría Blanco, así que ahora vamos a proceder a sacar la autoambulancia. Chey.
una orden para retiro de un vehículo incautado de la Corte Suprema. ¿Alguna impresión? ¿Tú crees cómo nos va a ir bien? Como nos vaya, hay que seguir hasta el final. Nos va a ir bien. Ya la sacamos, ya es nuestra. Vencimos, vencimos. Chay, chay. Bueno, un poco las impresiones, por LC. ¿Qué te parece? Bueno, la felicidad, po. Mira, estoy contento, sin embargo, entiendo todo lo que significa como gesto simbólico el haber sacado este auto de la comisaría. Es un gesto simbólico porque es un auto que participó en las luchas sociales, un auto que participó en el estallido social y que hoy recién, después de casi 2 años, recuperamos. Entonces estoy muy contento, muy emocionado, estaba nervioso respecto a que si realmente íbamos a poder sacarlo, dudamos hasta el último momento, pero aquí lo tenemos y no vamos a minorar la lucha y vamos a seguir hasta que el auto no pueda más. Así que no, feliz por todo, feliz por mi familia que me acompañó, mi abogado Hernán Valdivia, y darle las gracias a ustedes por acompañarme en esta travesía que ha durado todo un día, así que ha sido una odisea llegar acá a Lanco, un hermoso pueblo, y tener esto nuevamente en nuestro poder. Oye, entendiendo un poco lo que veníamos hablando de la violencia como más institucional, esta forma de violencia que coarta también la organización, ¿no es cierto? Mira, estos son formas de violencia que a muchas personas que no están metidas en el tema del diario vivir tal vez no dimensionan el daño que produce, por ejemplo, que lleguen una patrulla de 5 o 6 carabineros a tu casa a un horario cualquiera y se lleven tu auto en una grúa, que pregunten por ti, que griten en el pasaje ayuda a vos tu nombre y que todos los vecinos crean que eres un delincuente. Esa violencia uno no lo entiende. Que después se haga parte incluso el Consejo de Defensa del Estado contra uno, que después se haga parte incluso el Ministerio Público, la Fiscalía contra uno, y tengas todo el Estado en contra tuya, eso tampoco se dimensiona. O sea, el Estado que debería protegernos es el que termina vulnerándote, y esa sí es violencia. Y claro, yo lo soporto bastante bien, estamos acostumbrados y estamos dispuestos también a tener los costos que ha significado, pero hay otras personas y el daño que eso ocasiona a mis hijos, a mi gente, a mi vecino, eso no se dimensiona, y eso es violencia, profunda violencia estatal. Oye, ¿cómo
nos ha sorprendido mucho y gratamente la preparación que has hecho. O sea, desde mi punto de vista personal, emocionalmente me ha generado una muy buena sensación. No sé cómo describirlo, ¿no? Como me faltan palabras. Pero también en términos cinematográficos ha sido muy bonito. Eduardo lo ha hecho en un plano secuencia. Y claro, tú has entrado ahí como un chicaco de Aguita. ¿Qué supone para esa parte de ti lo que ha pasado, el haber recuperado también el auto? Mira, Damián, el chicaco es un guerrero, y el guerrero no es nada sin sus ancestros. Y por eso, frente a cualquier situación que es importante en nuestra vida, donde va a cambiar nuestra vida, y esto obviamente cambia mi vida, no por el auto, sino por el gesto que eso involucra, contra un Estado, evidentemente tengo que acompañarme de mis ancestros cuando entro a ese espacio. No lo podría ver de otra manera. Mis ancestros, y los de Aguita lo vemos así, nuestros ancestros están todo el rato con nosotros, están en nuestra sangre, están en nuestro aire. El chihuinto es el susurro del viento donde conversan los ancestros, y por lo tanto es la única manera como yo puedo resolver, como yo puedo llenarme de energía, como yo puedo llenarme de sabiduría para enfrentar una situación que pudo haber sido adversa, y no lo dudo. Pero si mis ancestros están conmigo, nada malo me va a pasar.